Gloria al Señor, aleluya. Dios le bendiga de una forma poderosa y especial en esta noche del Señor. Que Dios bendiga en gran manera a todas las personas que puedan estar acompañándonos a través de esta sintonía. Gloria al Señor a través de esta transmisión. Poderoso el Señor. En este día vamos a estar llevando a cabo el estudio, comentario, la reflexión acerca del Evangelio según Mateo en el capítulo 3. Poderoso el Señor. Así que vamos a hacer una oración y comenzamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu gracia, amor y misericordia. Recibe toda gloria, honra, alabanza y honor porque solo a ti te pertenecen. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad. Bendice las vidas que se conectan, que se están conectando, los que tú has de seguir, Señor, deteniendo de lo que puedan estar haciendo para que escuchen palabra tuya, Señor, palabra de vida, palabra de Dios que trae restauración, poderoso Dios, Señor, que trae salvación y vida. Esta hora te pedimos que la cobertura de tu Espíritu Santo sea sobre mí, que tú me uses con poder para hablar a las vidas, para ministrar a tu pueblo, para ministrar a las personas que están buscando una palabra de aliento. Hay palabras que podemos recibir que a veces hieren nuestras emociones, que afectan nuestra vida espiritual negativamente, pero hay una palabra que siempre va a ser positiva y esa es tu palabra, Señor. Que en esta hora tu palabra, que es como fuego, que es como martillo, que quebranta la piedra, sea así mismo quebrantando toda piedra, traspasando los corazones, ya que ella es más cortante que toda espada de dos filos, y como fuego se encienda nuestro corazón, poderoso Dios, y comience a arder ese fuego en nuestras vidas, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Atamos, reprendemos, echamos fuera todo lo que no venga de parte tuya, Dios, y te pedimos que te glorifiques, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al pastor José Núñez que se conecta. Amén. Dios le bendiga igualmente, amado pastor. Gloria al Señor. Siempre recordamos esa experiencia mientras estábamos cursando estudios teológicos en la isla de Puerto Rico, de tener la experiencia de estudiar con el hermano pastor José Núñez, un hombre de Dios que ama a Dios y la santidad. Gloria al Señor. Hoy estaba hablando con una persona acerca de lo santo que es Dios. Estábamos hablando de la angelología de los querubines, de los serafines y de todas las huestes celestiales en general. Y en cuanto a los serafines, dice que tienen 2 alas para cubrir su rostro, 2 para cubrir su cuerpo y con 2 de ellas vuelan. Y se dice que los serafines declaran o hablan acerca de lo que pueden ver. Son los, dentro de las huestes angelicales, son los más cercanos al Señor. Y ellos solamente dicen santo, santo, santo. Al estar tan cerca de Dios, es tan grande la santidad, la majestad de Dios, ese fuego, que solamente pueden proclamar que Dios es santo, santo, santo. Gloria al Señor, aunque no es el tema. También estuvimos hablando hace poco acerca de que ya muchas personas, la apostolitis fue algo que cuando entró tuvo un efecto que hasta el día de hoy todavía se está viendo, donde muchos que decían que eran pastores cambiaron el título para ser apóstoles, cuando la palabra apóstol significa enviado, y los viajes del apóstol Pablo no se le llamaron viajes apostólicos, sino viajes misioneros, dando a entender que un apóstol y un misionero, básicamente en cuestión de sentido de función, es el mismo trabajo. Poderoso el Señor, pero más allá que eso, ahora entramos en otra etapa nueva, donde muchas personas se están queriendo hacer llamar serafines, querubines, y hay un versículo de Pedro que dice que hubo ángeles que pecaron, que Dios los encerró en prisiones. Así que estos ángeles caídos, poderoso Dios,
Satanás no está jugando, él sabe que le queda poco tiempo y ahora en la falsa doctrina está entrando a un nivel mucho más profundo, y por eso es importante tomar estos momentos para reflexionar acerca de su palabra, acerca de la Biblia, poderoso el Señor, y habiendo dicho eso, es lo que queremos hacer. Vamos a pasar a Mateo capítulo 3, que es la lectura que tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Héctor Jiménez González, siervo de Jesucristo por la gracia del Señor, pastoreando en la bella ciudad de Orlando, Florida. Poderoso el Señor. Así que damos gloria al Señor, la iglesia caminando en lo profético, por la gracia de Dios, pastoreando la iglesia caminando en lo profético. Un placer saludarles en el amor de Cristo y llevar a cabo la reflexión, el estudio de la palabra en este día en Mateo capítulo 3, y la palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente voy a tomar esos dos versos para iniciar lo que vamos a estar comentando. Dice: en aquellos días, dando o haciendo referencia, en el capítulo 2 ya vimos que Jesús se movió a la ciudad de Nazaret por mandato de Dios a través de sueños a José, poderoso Dios, y en este caso vemos que Juan estuvo en el desierto, recibió palabra del Señor de que él tenía que predicar el bautismo para arrepentimiento, el bautismo en agua para arrepentimiento, perdón de pecados, y a su vez también, gracias Señor, que al que él bautizara, que él viera que el Espíritu Santo reposaba sobre él, ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Él tenía la misión de dar testimonio de la luz, no que él era la luz, sino dar testimonio acerca de esa luz que venía de uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, del cual él no era digno de encorvado desatarle las sandalias, poderoso Dios. Y vemos, gloria al Señor, aleluya, que él comenzó a hacer lo que Dios le había mandado y empezó a predicar en el desierto de Judea. Y esto es bien impactante, ya que la unción fue lo que Dios usó para, en un desierto, llevarle personas a Juan para que escucharan el mensaje. No hubo flyers, no había redes sociales, no había nada de eso, pero sí tenía el llamado de Dios, sí tenía la unción de Dios, sí tenía lo que a los fariseos, a los escribas, a los saduceos le faltaban, y era la presencia de Dios, porque desde el vientre de su madre, desde el vientre de Elizabeth, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Él saltó en el vientre cuando Elizabeth escuchó la salutación de María. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y al ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, hubo algo diferente en la vida de Juan. Estaba sellado. Jesús dijo que él fue el mayor de los profetas, y aunque no se le registró ni un milagro, hubo algo más grande que cualquier milagro que hubiera podido suceder. Amén. Dios bendiga grandemente. Dios bendiga más, hermano Jaime Cordero Fox. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Dios le continúe bendiciendo. Poderoso Dios. Estamos hablando sobre el Evangelio según Mateo. Hoy nos toca el capítulo 3. Estamos llevando a cabo de 11 a 12 este momento de reflexión bíblica, ya que tanta falta hace. Gloria al Señor, porque sabemos que Dios habló de que iba a venir hambre a la tierra. Sed y hambre no de comida, y sed no de bebida, sino hambre y sed de oír palabra de Dios. Así que, habiendo dicho eso, continuamos con lo que fue el llamado de Juan, el mayor de los profetas, el más grande de ellos, mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Jeremías, mayor que Ezequiel, Isaías, mayor que todos ellos. ¿Y qué fue lo que hizo?
Dijimos que no hubo una registración de milagros, de prodigios, solamente una sola cosa, un mensaje de corrección, de arrepentimiento para preparar el camino para el Señor. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo el mismo Cristo, y yo solamente lo estoy repitiendo, de que al preparar el camino para el Señor, eso elevó su ministerio profético a un nivel que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento caminó. Poderoso el Señor. Quiere decir, aleluya, que cuando hablamos el mensaje de corrección, de enderezar los pasos para el Señor, cuando preparamos al pueblo bien dispuesto, Él preparó al pueblo para la primera venida de Cristo. Cuando preparamos al pueblo, no para la segunda venida visible, sino para el arrebatamiento, estamos entonces caminando en un fluir, en un mover profético, que aún si no se manifestara ni un solo milagro, aún si no hubiera ni una sola sanidad, el mover profético está elevado a una dimensión muchísimo mayor. Poderoso el Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Y habiendo dicho eso, vemos cuál fue el mensaje que Dios le dio a Juan para que hablara, y fue arrepentíos. Fue la primera palabra que salió de su boca, y él estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos llena, nos va a traer un mensaje de arrepentimiento para las personas. Y arrepentirse no es otra cosa que cambiar nuestro pensamiento. Es reconocer que en la forma que estamos caminando no es correcta, no es la forma que Dios quiere que caminemos. Arrepentíos. Y dice la razón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Poderoso el Señor. Vemos que cuando se nos habla de un reino, hay un rey. El rey es Jesús. Y el mensaje era que el reino de los cielos se había acercado. Y por ende, había algo que hacer, ya que el reino de los cielos estaba cerca. Y nos dice el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos que el cumplimiento, poderoso Dios, estaba ahí, presente, por medio, gloria al Señor, de Juan. Se estaba cumpliendo lo que ya Dios había hablado por medio del profeta Isaías, que iba a haber una voz que iba a clamar en el desierto, que prepararan el camino del Señor y que tenían que enderezar sus sendas, sus pasos, la forma en la que estaban andando. De Juan también se dice que Dios lo ungió con una unción especial, una unción para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa unción hace muchísima falta en este tiempo, poderoso Dios, ya que sabemos, Jesús dijo que en este tiempo final, Mateo 10 nos habla de unos tipos de demonios que van y están siendo enviados, que iban a ser y que están siendo enviados, donde nos dice Mateo 10:21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Poderoso Dios. Quiere decir que la unción que estaba sobre Juan, hay que orar para que caiga sobre esta generación también. Que Dios levante hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, llenos de la presencia de Dios, para poder tener esa unción de reconciliación, de restauración. Poderoso Dios. Aleluya. Lo próximo que dice es la vestimenta. Y aquí vamos a entrar en una parte muy, muy, muy interesante. Estuve hablando en uno de los cultos, estuvimos hablando acerca de este tema, hablando de la vestimenta tanto física como espiritual. Porque dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos
y su comida era langostas y miel silvestre. Antes de pasar a la alimentación, vamos a hablar de la vestimenta, ya que es lo primero que menciona. Gloria al Señor. Cuando vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 1, nos habla del profeta Elías. Y en cuanto al profeta Elías, se nos dice que el rey había enfermado, mandó a consultar a un ídolo, y cuando mandó a consultar al ídolo, Elías interceptó, se paró frente al camino de los que iban a buscar al ídolo para que el rey recibiera sanidad, y les dijo que por cuanto él había consultado al ídolo en vez de buscar a Dios, pues que lo que le esperaba era la muerte. Ellos se devolvieron, fueron con el mensaje, y el rey le hizo una pregunta muy peculiar, muy interesante, y fue cuál era su aspecto, de qué forma estaba vestido. Y cuando vemos la vestimenta, era básicamente la misma que Juan en el futuro iba a usar, o en el futuro utilizó. Era similar a la vestimenta, gloria al Señor, perdón, a la del profeta Elías. ¿Qué quiere decir esto? Que la vestimenta importa, porque cuando el rey escuchó la vestimenta que tenía puesta aquella persona que había dado el mensaje, dijo, es Elías Tisbita. Quiere decir que él pudo reconocer que era el profeta de Dios por la forma de vestir. Aleluya. Quiere decir que la vestimenta, aunque mucha gente la consideren irrelevante, no importante, la Biblia no dice eso. Dice que, perdón, gloria a Dios, que es sumamente importante, tanto en lo espiritual, que nos dice Romanos 13, del 11 al 14, que tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo, como en lo natural, puesto que esta era la vestimenta que utilizaba Juan, similar al profeta Elías, y en su vestimenta había algo profético, un fluir profético similar. La unción, la manera que Dios los utilizaba fue muy parecida, y en muchas de las batallas, luchas que pasaron también fueron cosas, pruebas parecidas. Poderoso Dios. Aleluya. Dice, gloria al Señor, que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, alrededor de su cintura. Poderoso Dios. Lo otro que nos dice es, y su comida era langostas y miel silvestre. Cuando habla de langostas, en una versión en inglés dice grasshoppers, que significa saltamonte, y miel silvestre. El énfasis con esto, el por qué nos dice esto, es que tenía una dieta muy balanceada y a su vez limitada. En otras palabras, hay un libro que se llama El ayuno escogido por Dios, donde el autor hace referencia, él le llama ayuno total, al que dice Hechos 9, que fue sin comer y sin beber. Le llama ayuno parcial al que dicen o se le menciona que es con agua, puesto que el agua básicamente es solamente para limpiar o purificar el sistema, no cuenta con propiedades nutritivas básicamente. Y el ayuno parcial, donde se nos dice, él menciona a Daniel y menciona a Juan el Bautista como uno de los casos, dando a entender que no fue que dejaron de comer por completo, pero sí que tenía una dieta bien limitada. Y una de las cosas bien claves sobre el ayuno es que nos abre, dice el mismo libro, al mundo espiritual, sea para Dios, es impresionante eso, o para el diablo, porque hay brujos, satanistas, hay personas que están en prácticas de ocultismo que ayunan, hay personas que están dedicados a diferentes tipos de prácticas religiosas que no son cristianos y toman su tiempo para ya sea dejar de comer o comer bien, bien limitado. Poderoso el Señor, Dios bendiga a mi amiga y hermana Tatiana, gloria al Señor. Lo que comen es bien, bien limitado, poderoso el Señor, porque eso les abre al mundo espiritual, tienen ese conocimiento. Y en lo que se refiere a nosotros como iglesia, como cristianos, pues lo que el ayuno parcial indicaría entonces que Juan no era que no comía, aunque sí hay una parte que Jesús dijo que él básicamente casi no comía, porque las personas dijeron que a Jesús lo acusaron de comilón y bebedor de vino, y a Juan decían que tenía un demonio porque no comía casi. Poderoso Dios, pero en el desierto, para predicar el mensaje que Dios le había dado, para estar en esa magnitud, en esa dimensión profética que Dios lo había llevado, elevado,
vemos que no podía estar en glotonería, ya que la glotonería es pecado, y tampoco en general no podía estar comiendo abundantemente, sencillamente tenía que se mantuvo con una dieta bien limitada para que el Señor fluyera a través de él con libertad. Poderoso Dios. Aleluya. Y lo otro que dice es, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Repetimos nuevamente, no había flyers, no había redes sociales, no había nada de eso, pero sí había necesidad espiritual. Las personas estaban cansados de escuchar a los fariseos que hablaban una cosa que ni siquiera vivían, que estaban imponiéndole cargas a la gente, que ellos ni con un dedo la movían. Estaban cansados de escuchar a los saduceos con su falta de espiritualidad y cerrados totalmente a cualquier tipo de experiencia espiritual. Estaban cansados de ver que los escribas eran como los printers de aquel tiempo, siempre digo, como las impresoras de aquel tiempo, ya que no existía esa máquina para ese tiempo, pero ellos tomaban los pergaminos, los rollos y escribían, y de tanto pasarlo pues se lo memorizaban, pero no lo practicaban. Y de ver personas con conocimiento de Dios que no lo practicaban, las personas estaban cansadas de eso, que en medio de un mover, de un tiempo así, Dios levantó a Juan el Bautista con una palabra diferente, con un estilo de vida diferente, con una unción diferente, con lo que el pueblo necesitaba en ese momento. Y estando en el desierto, Dios le llevaba a las personas para que Él les predicara y fuesen bautizadas. ¿Qué es el bautismo? Hay un libro de referencia muy interesante que fue el que utilizamos cuando yo tomé lo que en la iglesia se le llaman las clases de bautismo, en el cual aprendimos muchas cosas. Lo primero es que la palabra bautismo viene del griego baptizo, gloria al Señor, y significa sumersión. Quiere decir que el bautismo no es por aspersión, sino por sumersión. Sumergir en agua. Tiene que ser hundir a la persona en agua. Sé que hay muchas cosas que han añadido recientemente, que si ahora que el agua tiene que ser corrediza, y una serie de cosas así, pero la realidad es que creo que lo propio es mantenernos asidos a lo que es bíblico, etimológico, y no a lo que es basado en el pensamiento de que se le ocurrió a alguien sin tener quizás algún fundamento. Claro, que quieren decir, pues Jesús se bautizó o fue bautizado en el río Jordán, lo vamos a ver más adelante, que Juan mismo lo bautizó y marcó así la enseñanza, el ejemplo de que necesitamos ser bautizados, porque el mismo Jesús nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, Marcos 16, 15, 16, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es importantísimo ser bautizado en las aguas, también en el Espíritu, nacer de las aguas, nacer del agua y del Espíritu, de la palabra, y ser bautizado en el Espíritu, vivir una vida espiritual, y a su vez también la otra interpretación que es ser bautizado en las aguas y en el Espíritu. Pero, gloria al Señor, la palabra bautismo significa ser sumergido. El candidato al bautismo necesita haber creído en Cristo, haberse arrepentido, haber confesado a Cristo como Señor y Salvador, pedirle perdón por sus pecados. Por ende, tengo que corregir dos cosas. Una es que muchas personas dicen que nacer es un pecado, y eso no es bíblico ni es correcto. Nacer no es un pecado, es una bendición de Dios. Poderoso el Señor. Aleluya. Amén. Dios bendiga a María Santiago que se une a la transmisión. Que Dios le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, nacer no es un pecado, es una bendición de Dios. Poderoso Dios. Y lo otro es que los niños sabemos que no tienen pecado. Claro está que desde el punto, hay algo que se le llama el pecado original, el pecado adámico, que básicamente toda persona
nace siendo pecador y cuando llega a el uso de razón, eso se manifiesta, pero en ninguna manera creo que es algo antibíblico el pensar que un bebé recién nacido está en pecado solo porque nació o que ha cometido un pecado cuando ni siquiera tiene conciencia de lo que eso es. Poderoso el Señor. Y vemos que qué tan falsa la enseñanza es cuando examinamos las palabras de Jesús, que los discípulos, al ver que la gente le llevaban los niños para que él les tocase, quisieron impedírselo a las personas, y Jesús les dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No dijo de los niños bautizados es el reino de los cielos, sino sencillamente que de los niños es el reino de los cielos, y nos dijo a nosotros que para poder ser salvos, el que quisiera entrar en el reino de los cielos tenía que ser como un niño. No dijo que tenía que ser como un niño bautizado. Poderoso Dios, sino sencillamente ser como un niño, porque una de las características de los niños es la inocencia. Poderoso Dios. Así que, habiendo dicho eso, no es por aspersión, sino por sumersión. Y es sumamente importante porque en Romanos 6 nos da desde el verso 1 en adelante una revelación profunda, gloria al Señor, donde nos dice, aleluya, que Cristo fue sepultado en ese cuerpo que había cargado todo el pecado del mundo, en la tumba. Y luego el poder del Espíritu Santo, ese poder de resurrección, perdón, gloria a Dios, transformó su cuerpo en un cuerpo glorificado. Aleluya. Y cuando su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorificado, se levantó del sepulcro un cuerpo de gloria. De la misma forma, cuando somos bautizados en las aguas, recibimos exactamente la misma experiencia. Es sepultado el cuerpo de muerte, porque una vez confesamos a Cristo con nuestra boca, esa transformación interna sucede. Poderoso Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Pero luego hace falta que sea sepultado bajo las aguas esta parte física exterior. Siempre me acuerdo de cuando fui bautizado en las aguas. Perdón, gloria a Dios. Una experiencia totalmente inolvidable. Cuando salí de las aguas me sentía súper liviano, sentía deseos de predicarle a todo el mundo con una intensidad no al doble, sino como a un nivel que no ni siquiera podría medirlo, como sin límite, de querer predicarle a las personas del gozo que estaba sintiendo. Gloria a Dios. Aleluya. El bautismo en agua es una experiencia transformadora, es gloriosa. Aleluya. Si no ha sido bautizado en las aguas por alguna causa u otra, si en la congregación usted asiste hay clase de bautismo, anótese, y lo que sea que le pueda estar impidiendo, oremos que en el nombre de Jesús sea rota las cadenas y pueda ser bautizado, porque es mandato del Señor y hay una bendición poderosísima. Jesús fue sepultado con el pecado, el peso del pecado del mundo sobre él, se levantó en un cuerpo de gloria. Somos sepultados en semejantes a Cristo en su muerte bajo las aguas, y se levanta una persona renovada, no tan solo en el espíritu, sino también que es sepultado el cuerpo de muerte. Romanos capítulo 6 tiene más información acerca de eso. Y así como lo estamos hablando, era el mensaje que Juan predicaba. Les dijo a la gente que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. Gloria al Señor. Y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Poderoso Dios. Así que creo que lo más relevante es que eran bautizados sumergiéndolos. El que el agua se moviera o no, no creo que es el punto principal, gloria al Señor, sino el hecho de que fueron sumergidos para tipificar lo que Jesús más adelante iba a hacer en su muerte y resurrección. Aleluya. Nos dice
al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Poderoso Dios, gloria al Señor, aleluya. Y oiga el mensaje que le tenía a los fariseos, que es bien importante también. Quiero resaltar esto, que muchas personas, gloria al Señor, quieren predicar fuerte o duro, se encuentran ellos, y en hacer una predicación con rigidez o rudeza, entienden que están agradando al Señor, pero descartan o dejan a un lado unas cuantas cosas que están en la Biblia. Número uno, que Dios dice que a las ovejas recién paridas, que Él las va a tratar con más cuidado. Poderoso Dios. Vemos que a la gente que no tenían conocimiento, Juan les dijo que se arrepintieran, que ellos no estaban bien con Dios, que tenían que volverse a Dios y arrepentirse. Ahora vemos que donde más fuerte fue el mensaje, o con quien de verdad arreció, fue, gloria al Señor, con aquellos que tenían conocimiento, que eran los fariseos y los saduceos. Ellos venían al bautismo y a ellos sí les dijo: generación de víboras, fue el mensaje que les comenzó a decir. Y les preguntó que quién les había enseñado a huir de la ira venidera. Y lo próximo que le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí voy a tomar una pausa. Esto lo recibí en una conversación, una oración con alguien, y el Señor, a través de su palabra, por su gracia, trajo la confirmación con referencia a lo que pasó con la higuera. Gloria al Señor. Aquella higuera estaba estéril, estaba seca, en sentido de no tener fruto. Sí tenía hojas, pero no tenía fruto. Jesús la vio. Gloria a Dios. Dios bendiga a el hermano Carlos Guerrero Sori. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Que Dios le bendiga. Y igualmente, un abrazo en el amor de Cristo. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Aquella higuera dice que tenía hojas, pero no tenía fruto. Y así mismo hay muchas personas que tienen hojas, tienen mucho follaje, pero no tienen fruto. Por ende, están viviendo una vida de apariencia solamente. Alabado sea Dios. Una vida de apariencia solamente. Gracias, Señor. Y esa no es la voluntad de Dios. Porque otra de las cosas que dice es que no era tiempo de higos. Pero Jesús procedió a decirle que se secara, que nunca nadie más comiera fruto de ella. Perdón, gloria a Dios. Nunca nadie más comiera fruto de aquella higuera. Al pasar nuevamente, se dieron cuenta que se había secado. ¿Por qué Jesús le dijo algo así si no era ni siquiera tiempo de higos? Hay una enseñanza. A Timoteo se le dijo que tenía que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos un tiempo en el que se supone que es para predicar. Hay un horario de culto, predicamos desde el púlpito, y ahora estamos fuera de tiempo, entre comillas, ya que quizás yo podría estar haciendo otra cosa, usted que está escuchando tal vez podría estar haciendo otra cosa, pero hemos tomado, el Señor ha puesto esta inquietud, ha hablado, confirmado, y estamos tomando este tiempo, aún fuera de tiempo, para dar palabra de Dios, para dar fruto. Gloria al Señor, para el Señor. Entonces hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y también dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, en todo tiempo. Se secó la higuera por solamente tener hojas. El Señor dio esa palabra. Y sabemos el resto de la historia, que los apóstoles entonces, Él les dijo que si tenían fe en Dios, le dirían al monte que se trasladara, e iba a ser trasladado. Pero lo más importante que queremos enfatizar es que hay que dar frutos. Los fariseos, los escribas, los saduceos, tenían conocimiento, tenían apariencia también, porque se vestían muy bien, lo dice Mateo 23, pero no tenían frutos.
Por eso el mensaje que Dios le mandó a través de Juan fue dando en el clavo, yendo directo al grano, que eran una generación de víboras, de serpientes. ¿Y qué es una serpiente? Es un animal venenoso, poderoso Dios, tóxico, en extremo, en gran manera. La mayoría de las serpientes son distinguidas, se conocen por eso. Poderoso el Señor, por ser venenosas, algunas en una mayor escala, otras en una menor escala. Poderoso Dios, un animal astuto. Y ellos pensaban que con su astucia se iban a escapar del juicio de Dios. Viviendo una vida de apariencia, pensaron que se iban a escapar de la ira de Dios. De que porque vestían bien, tenían conocimiento, iban a escaparse de la ira de Dios. Pero les faltaba algo, y era dar frutos dignos de arrepentimiento. Y oiga de dónde venía la falsa teología, la falsa doctrina que ellos tenían. Poderoso Dios, era que por cuanto ellos eran descendientes de Abraham, ellos estaban bien. Gloria al Señor. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria al Señor. Aleluya. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hay personas que, al igual que los fariseos y saduceos, esa doctrina no murió ahí, ese pensamiento no quedó ahí. Ellos piensan de que porque mi papá, mi abuela, mi tío, mi hermano fue o era pastor o es pastor, evangelista, misionera, como que la salvación es algo hereditario, cuando la salvación es algo personal de cada uno de nosotros con Dios. Es una relación personal por medio de la cual podemos ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Y claro está que las oraciones que hemos hecho y se han hecho a favor de nosotros tienen su efecto. No podemos descartar eso. Como hijo yo he orado por mis padres, he recibido oraciones también. Como hermano he orado por mis hermanos. Gloria al Señor, he recibido oraciones también. Y sucesivamente, pero lo más importante es que sepamos que la salvación no es hereditaria, sino que cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios. Por eso Dios le dio la revelación a Juan directa de en dónde estaba el problema para los fariseos. El pueblo tenía que arrepentirse y bautizarse. Los fariseos también tenían que enderezarse, gloria al Señor, porque ellos pensaban que iban a recibir la salvación sencillamente porque eran descendientes de Abraham. ¿A cuántas personas conocemos que piensan que ya ellos tienen su lugar en el cielo asegurado porque alguien oró por ellos y no se enfocan en ellos buscar a Dios? A través de las oraciones y creemos en las promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hechos 16:31. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dice en Josué 24:15. Amén. Creemos todas esas promesas, pero nunca podemos creer nosotros ni dejar que alguien crea, gloria al Señor, Sahayama, que si la persona no busca a Dios, va a recibir la salvación como si fuera una conexión de una herencia, de que como si fuera un seguro de vida o algo así que pasa de una persona para otra. Así no funciona. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, ya enfaticé demasiado sobre ese punto, o quizás no lo suficiente. Amén. Dios bendiga, hermano Alexis. Gloria al Señor. Aleluya. Hermana María Santiago. Gloria al Señor. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, gloria al Señor, es cortado y echado en el fuego. Ay, ay, ay.
Aquí viene una parte donde se intensifica aún más la predicación. Gloria al Señor, porque nos dice que hay que dar frutos. Se los dijo a los fariseos y a los saduceos que había que dar fruto. Y nos dice entonces que si no se da fruto, hay unas consecuencias y que ya, además de las consecuencias, que ya es el tiempo de que el juicio comience por la casa, y si comienza por la casa, dice en la epístola de Pedro, en unas epístolas de Pedro, donde aparecerá el impío y el pecador. Dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Todos nosotros somos los árboles. Y vemos en Mateo 7, gloria a Dios, que nos habla de buenos árboles y de malos árboles. Dice que el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno, que por los frutos se conocen los árboles. Gloria al Señor. Entonces nos dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nos habla de un juicio de perdición para el árbol que no da buen fruto. Así que el dar fruto, vemos que la higuera que no dio fruto se secó. Gloria al Señor. El dar fruto no es algo opcional, es algo que tenemos que hacer. Nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Poderoso Dios, como hablamos desde ahorita, es el propósito del bautismo de Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y en cuanto al fuego, gloria al Señor, hay una interpretación que han tomado por ahí para decir que el fuego se refiere al juicio. Ya en la parte de arriba él habló del juicio. Entonces, cuando habla de bautizar, ya dijimos que es sumergir. Aplica lo mismo acá, es ser sumergido en la presencia del Espíritu Santo, somos llenos. Y al ser sumergido en el fuego, cuando estudiamos lo que es la presencia del Espíritu Santo, es una de las formas de él manifestarse a través del fuego, poderoso el Señor. Aleluya. Así que no está hablando de que el Espíritu Santo es una cosa y que el fuego es otra, sino que al ser sumergido en la presencia del Espíritu Santo, el fuego es una de las formas. Recuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, duré como 1 año y 6 meses después de convertido, orando y ayunando todos los días, pidiéndole a Dios que me bautizara. Bautízame, lléname, en un culto, en una vigilia de oración. Creo fielmente en la oración, en las vigilias. Hay algunas que hacen que parecen más conciertos que otra cosa, respetamos eso, oramos por eso, pero las que son de oración tienen algo diferente. Y en una vigilia de oración estábamos orando y ahí siempre, bueno, tengo que contarlo tal y como sucedió, me separé de la cadena que había, me fui cerca de la puerta de la iglesia y comencé a alabar a Dios, y mientras estaba alabando a Dios, yo había pasado a muchísimas ministraciones, habían orado por mí, todos los mensajes que predicaban eran para mí, yo no estaba pendiente a que si esta persona predica, yo no voy, como llegué a escuchar muchas veces eso de algunas personas, yo no sabía ni siquiera por qué ellos decían eso, gloria al Señor, pero más adelante aprendí sobre eso, amén, Dios bendiga, hermano Alexis Núñez, gloria al Señor, aleluya, pero lo más importante es que estamos enfocados en el Señor, y cuando empecé a alabar a Dios, sentí que se abrió el cielo y vino sobre mí, fue como una corriente, un torrente de agua con electricidad, y era como fuego. Así que era agua, electricidad y fuego. Y di un brinco que creo a esa altura nunca más he vuelto a brincar así de alto en toda mi vida. Y cuando caí corriendo sobre un solo pie, y yo trataba de parar y no podía, y las manos se movían solas y decía, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Después de 4 carreras, mientras estaba haciendo eso así, sentía que cosas me salían de adentro y dije, Señor, te puedes llevar el reggaetón, te puedes llevar la pornografía, pero nunca te lleves esto, porque esto sí es bueno. Cuando terminé entonces,
sentía la boca eléctrica. En ese momento las lenguas no se manifestaron, pero sí he recibido por la gracia del Señor que en ese momento ya Dios me las había entregado. Más adelante, en un futuro, otro testimonio, se manifestaron y hasta ahora, por la gracia de Dios, han seguido en aumento. El Señor, por su gracia, dando más y más, porque así es que Dios hace con nosotros, que nos da más y más. Y también, después de 1 año y 6 meses orando, fue que ese día Dios decidió manifestarlo. Ya Él me lo había revelado a través de sueños. Me dijo, a mi tiempo vas a correr, gloria al Señor. Y me levanté sintiendo unas corrientes bien potentes, gloria al Señor, y lo anoté, todo lo que Dios me daba y lo que me da. También siempre procuro estar pendiente, anotarlo, gloria al Señor. Y lo anoté en aquel momento y se manifestó. Quiere decir que hay veces que le estamos pidiendo cosas a Dios, pero no son al tiempo de nosotros. Es mejor en el tiempo del Señor. Su tiempo es perfecto y en su tiempo todas las cosas son mejores. En el bautismo del Espíritu Santo, lo más importante es saber que uno está orando conforme a la voluntad de Dios. Aquí dice que Jesús vino a eso. Así que hay personas que dicen, si Dios quiere o cuando Él quiera. Yo nunca oraba de esa forma. Aquí dice que Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego, así que fue reclamar su promesa. Bautízame, bautízame, que Él supiera que yo estaba pendiente al asunto sin cesar. Y así entonces, pues Dios siguió obrando y en su tiempo Él manifestó su gloria. Aleluya. Así que ya estamos avanzando, no terminado todavía porque nos faltan algunos versículos más, pero sí avanzando. Nos dice, su aventador está en su mano, poderoso el Señor. Dios bendiga a Yulisa que se conecta, Dios le bendiga grandemente. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es bien sencillo. El aventador está en su mano, está en las manos del Señor, y Él va a limpiar su era, su generación, ese siglo. Está hablando del arrebatamiento. Dice que va a recoger su trigo. El trigo se refiere a los cristianos, a los creyentes maduros, gloria al Señor, y lo va a recoger en el granero, se refiere al cielo, y quemará la paja en fuego. Otra forma de referirse a la paja es la cizaña. Son aquellos que dicen que están sembrados por el enemigo mientras el pueblo dormía. Hay personas en la iglesia que son canal de bendición, usados por Dios, y son testimonio para que mucha más gente vengan al Señor. Aleluya. Amén. Dios bendiga a hermano Leslie, gloria a Dios. Y igualmente un abrazo fuerte en el amor de Cristo el Señor, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay personas que son de bendición en la iglesia para que muchas más personas vengan al camino del Señor. Hay otros que sucede lo contrario con ellos. Hay algunos que debido al descuido espiritual han caído en carnalidad y lo que causan son canal, en vez de bendición, transmiten maldición. Y en vez de acercar a la gente al Señor, lo que hacen es que lo alejan de Dios. Aleluya, los alejan a las personas del Señor. Dios bendiga a la hermana Keira, poderoso Dios. Y entonces nos dice, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando nos habla de esa paja siendo quemada en el fuego, es lo mismo que la cizaña. Y es la misma referencia de ser quemada en el fuego. Se refiere a un fuego que nunca se apaga, en inglés unquenchable fire, se refiere al fuego del infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero lo importante es que Dios puede cambiar y transformar. Si la persona quiere dejar de ser cizaña, de estar sembrando cizaña, de ser un cizañero o una cizañera, como se diría en Puerto Rico, este es el momento, la hora. Dios cambia y transforma. Es el momento de ser trigo para el Señor. El trigo va a ser recogido y llevado al granero. En cambio, la paja o la cizaña va a ser echada al fuego. Y es un momento de decisión, porque ese fue el mensaje que Dios le dio al profeta Juan el Bautista, ese mensaje de confrontación, de cambio, de transformación, de tomar una decisión. Amén. Dios bendiga. Que ira de Jesús, gloria al Señor, y siga ungiendo sus manos para la batalla. Gloria al Señor. Ahí se nota
el hecho de que era exactamente la misma unción que tenía Elías, porque Elías, gloria al Señor, la cizaña, tenemos una pregunta, la cizaña es bochinche. Bueno, en buen puertorriqueño sí lo es, ya que note bien, es buena la pregunta si la cizaña es bochinche, porque notemos bien que una persona eh, dentro de la parábola, la cizaña se refiere a una persona que, como dijimos, está en carnalidad, está descuidado espiritualmente o descuidada espiritualmente, y en vez de estar dando frutos para el Señor, lo que se encarga es precisamente de ser obstáculo en la iglesia, de ser de maldición en vez de bendición, de andar llevando y trayendo, de llevar, la palabra cizaña no está ahí por casualidad, sino que en una persona bochinchera, también en Puerto Rico se le llama cizañera a alguien que precisamente vive llevando y trayendo, que vive sembrando enemistades. Poderoso Dios. Así que no es casualidad el hecho de lo que el hecho de que esa palabra esté ahí. Y una de las cosas sobre la cizaña es que básicamente no da fruto, impide el crecimiento del trigo o de un terreno que podría ser ocupado para el trigo. Pero lo más importante es que el mismo Señor nos dijo, y ahí sí que es algo, pero bien, bien profundo, que le dijo que él iba a mandar a los ángeles para que arrancaran en su tiempo la cizaña, pero al momento que no la arrancaran, porque si arrancaban la cizaña, poderoso Dios, se podía perder también el trigo. Entonces hay personas que aunque sean cizaña, dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, tienen, aún la cizaña tiene su propósito, porque por medio de personas que se dejan utilizar por el diablo, gloria al Señor, que nosotros ya como cristianos entendemos que si alguien no sirve a Dios, pues está atado por Satanás. Y que puede ser que en un momento Dios utilice las piedras, pero si viene algo de que el diablo le utilice, no nos va a sorprender. Pero sí es un poco más doloroso de que veamos a alguien que pensábamos o que pensamos que es nuestro hermano y que quizás se congrega y sucesivamente, pero le ha abierto puertas a Satanás en alguna forma u otra en su vida, que hable mal de nosotros, que cause alguna herida, es un poco más difícil a veces de tolerar o de manejar, pero Dios siempre está presente para ayudarnos. Poderoso Dios, Dios siempre está presente para dejarnos saber que si hemos decidido ser trigo, tenemos que mantenernos siendo trigo. Poderoso Dios, y no dejarnos perturbar, contaminar por la cizaña. Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y en el caso de nosotros como creyentes, debemos siempre de cerrar la puerta, cerrar nuestros oídos a la voz de Satanás y los demonios. Nuestros oídos no son zafacón del diablo. Voy a adelantar esto, es para el capítulo 4, para el día de mañana con la ayuda de Dios, pero si Cristo no ha venido antes, pero de todas formas voy a adelantar un poco. La palabra diablo viene de una palabra en griego que es diabolos, que significa acusador maligno, difamador, calumniador. En otras palabras, bochinchero. Quiere decir que donde quiera que hay bochinche, hay una influencia directa de ese personaje llamado el diablo. Esa es su esencia, es quien él es como él opera. Así es como él trabaja a través de cualquier persona que se deje utilizar por él. Si nos dejamos usar por Dios, vamos a ser canales de bendición. Si una persona se deja usar por el diablo, va a hablar negativo, va a llevar cizaña, va a llevar comentarios en contra. Esto es poderosísimo, gloria a Dios. Dios bendiga a Rafael que se conecta, gloria a Dios. Esto es poderosísimo porque cuando una persona se deja utilizar, aleluya, en esta forma por Satanás, vamos a ver que todo el tiempo a nosotros nos va a hablar mal de las personas, pero luego puede esperarlo porque no es la persona, es la influencia espiritual dentro de la persona. Luego
posiblemente le hable mal a otros acerca de nosotros. Y ahí es donde llega el punto donde tenemos que darle un tijerazo, poner un stop, atar, reprender y echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús y decir, tomar esa proposición siempre de que nuestros oídos no son zafacón del diablo. Y cuando tomamos esa actitud, algo poderoso va a suceder en nuestra vida espiritual. Quizás la persona al momento se moleste, pero no es la persona. Repetimos, es la influencia espiritual. Y se le puede dar la palabra exhortación. Si la recibe, en un momento le va a agradecer y va a ser libre. Y si no, pues hay personas que sencillamente ellos entienden que están bien y prefieren seguir caminando así. Por eso Jesús nos dice que en su debido tiempo Él va a mandar a los ángeles y Él va a arrancar la cizaña. Así que no es trabajo en ese aspecto, no nos toca a nosotros, le toca al Señor. Lo que debemos es nosotros hacer la parte que nos corresponde para no dejarnos dañar. Nos dice, gloria al Señor, entonces, ahora estamos en Mateo 3:13. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, poderoso Dios, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Santo, gracias Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí hay algo súper importante y es, gloria al Señor, que Jesús nos da aquí la clave de lo que es un liderazgo efectivo, que para poder hablar sobre algo tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser ejemplo. Poderoso Dios, aleluya. Y ya que él sabía que al final él iba a decir, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Para que eso tuviera peso, tenía que estar manifestado en su vivencia. Imagínese usted que Jesús hubiera dicho eso y que cuando habláramos del bautismo dijéramos, pero Jesús se bautizó. ¿En qué parte de la Biblia dice que se bautizó? Si no hubiera habido evidencia bíblica, básicamente vendría siendo algo sin sentido, una hipocresía. En cambio, vemos que Jesús no solo habló de que había que bautizarse al final, antes de despedirse, antes de ascender al cielo, sino que también dio el ejemplo, poderoso Dios, nos dio el ejemplo de que hay que bautizarse, nos dio el ejemplo de que hay que orar, nos dio el ejemplo de que hay que ayunar, nos dio el ejemplo de lo que es tener conocimiento bíblico, porque vamos a ver en capítulo 4 cómo se enfrentó al mismo diablo con escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo tuvo que huir. Nos dio el ejemplo de cómo ser cristianos, que es ser imitadores de Cristo, cómo debe ser nuestra vida en cuanto a la música que escuchemos. Dice que él cantó el himno, Mateo 26:30. La Biblia dice que hay que hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16 y 17. Dice que Juan al principio se le oponía, porque Juan entendía la grandeza de a quién él iba a bautizar. Poderoso Dios, en parte, y en parte no, porque hubo una parte que le fue revelada cuando él vio que el Espíritu Santo descendió sobre él, que fue, como dijimos del principio, a quien Dios del Padre le había dicho que a quien él viera que el Espíritu Santo descendía y posaba sobre él, ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego, es el que bautizaba con el Espíritu Santo, para ser más específico. Poderoso el Señor. Dice Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En inglés dice righteousness, justicia, lo que es justo, lo que es recto y correcto. Gloria al Señor. Dice, entonces le dejó. Juan entendió el mensaje, lo que Jesús le dijo, y lo dejó. Y aquí está el resultado. Y para mis amigos
que no creen en la Trinidad, les tengo 2 versículos bíblicos y estamos en el Nuevo Testamento empezando, sin entrar en doctrina muy profunda, solamente 2 versículos del Nuevo Testamento que prueban que Dios es trino, que es una Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Poderoso Dios, quiere decir que, ¿quién fue bautizado? Jesús, el Hijo. ¿Y qué pasó cuando fue bautizado? El Espíritu Santo vino sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiere decir que es el Padre, habló desde los cielos, mientras el Hijo estaba siendo bautizado, indicando que él estaba complacido de lo que el Hijo estaba haciendo, que estaba llevando todo como era debido, y el Espíritu Santo vino sobre él. Note bien, y esto lo hablamos un poco en el culto del domingo, gloria al Señor, que a veces le pedimos a Dios que queremos un mayor nivel de unción, una experiencia gloriosa. Aleluya, Samalaya, Sohakima, gloria a Dios. Pero no estamos dispuestos a hacer algo tan sencillo como obedecer. Y en nuestra obediencia es que está la victoria. Más allá que el tiempo que duremos en oración, más allá que el conocimiento bíblico que tengamos, más allá que el ayuno, más allá que cantemos 50 alabanzas, es en la obediencia que está la victoria. Porque la pregunta es cuántos coros, cuántas alabanzas cantó Jesús antes de ser bautizado, antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. No nos dice que él estaba cantando, no nos dice que él estaba orando, no nos dice que él estaba ayunando, no nos dice que estaba leyendo la Biblia. Sencillamente obedeció, cumplió con toda justicia. Y al cumplir con toda justicia, entonces recibió la unción. Aleluya. De ahí vamos a ver en el capítulo 4 que sí ayunó, sí hubo, el escrito está, y otras partes más que vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. Pero ¿qué queremos decir con esto? No que no sea importante orar, leer la Biblia, todo eso es parte de la obediencia, pero existen 2 tipos de forma de desobediencia. Está el pecado por comisión y omisión. Comisión es cuando se comete un pecado, cuando una persona hace algo que Dios le dijo que no hiciera, sea por la escritura o que se lo habló directamente en alguna forma, y el pecado por omisión, que es omitir una orden de Dios. Es, poderoso Dios, no hacer lo que Dios dijo que se hiciera. Lo mismo, sea a través de la Biblia o sea a través de una orden directa. Y en este caso, ya Dios nos dijo en su palabra que es requisito el bautismo, poderoso Dios, tanto en agua como en el Espíritu, y en este caso estamos hablando del bautismo en agua, y vemos que cuando Jesús cumplió con toda justicia, el Espíritu Santo vino sobre él. Queremos más unción en nuestra vida, queremos más la presencia de Dios que fluya con poder. Es importante que no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de cantar los coros a 100 millas por hora, las alabanzas que nos elevan a la presencia de Dios. No dejemos de hacer nada de eso, no dejemos de ayunar, no dejemos de hacer nada de las prácticas espirituales que ya conocemos. Pero lo más importante, hay que obedecer a Dios. Hay que hacer aquello que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Qué será lo que Él le ministró, nos ha ministrado a través de su palabra, a través de un sueño, a través de alguna forma u otra que hagamos que no hemos hecho, no estamos haciendo? ¿O qué será aquello que estamos haciendo que Dios nos ha estado dando ese toque y diciendo, eso no te conviene, deja de hacer eso? Vamos a orar. Con esto damos por terminado esta parte de hoy. Vamos a estar viendo mañana con la ayuda de Dios en Mateo capítulo 4, de 11 a 12 estamos nuevamente a través de este medio, gloria al Señor. Vamos a estar viendo de cómo la voz del Padre habló en el capítulo 3 y dijo, este es mi Hijo amado, y cuando el diablo aparece intenta cuestionar la identidad de Cristo, cuestionar la palabra que Dios dio, cuestionar lo que el Padre dijo sobre su Hijo. De la misma forma nosotros vamos a ver que en nuestra vida vamos a tener comentarios, si de verdad tú eres cristiano, aleluya, y entre otros tipos de comentarios de esa índole, de esa forma. Pero lo más importante es que tenemos que recordar
mantener en mente en nuestros oídos lo que ya la voz del Padre dijo acerca de nosotros y vivir como tal. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Voy a hacer una oración para dar gracias a Dios. Si hubiese alguna petición, estamos disponibles antes de concluir esta transmisión. Padre, gracias. Recibe toda gloria, honra, alabanza y honor porque solo a ti te pertenece. Gracias, Señor, por las vidas que están conectadas, los que van a ver este video en el futuro. Bendícelos a todos de forma especial. Gracias por tu palabra, porque ella no torna atrás vacía. Sé que tú estás haciendo milagros, sanidades, prodigios, porque como dijo Elías, por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, con fuego. Gracias, Señor, en esta hora, porque tu fuego desciende, limpia, purifica, restaura. Sakira, Bashandalaya, Somahai. Gracias por esa presencia, fuego de Dios. Quémanos hoy, purifícanos y llénanos otra vez. Aleluya. La gloria es para ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oro en esta hora. Si hay alguien enfermo, sánale. Si hay alguien cautivo, libértale. Rompe las cadenas, llena con tu presencia, Padre. Trae consuelo al alma abatida. Trae consuelo, fortaleza al corazón herido. Todo achaque físico, emocional, se ha removido en esta hora en el nombre de Jesús. En este nuevo nivel de guerra que tú nos estás llevando, de guerra espiritual, tu palabra es nuestro sustento y nuestro alimento. Aleluya. Capaz de llenarnos, de responder las preguntas que nosotros nunca podríamos responder. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre me gusta dar esta exhortación. Si hubiese alguien que no ha conocido a Cristo, quiera reconciliarse, esta es la oración que debemos hacer, en la cual confesamos nuestros pecados al Señor y le decimos: Padre Celestial, repita conmigo: Padre Celestial, perdóname. Señor Jesús, borra todos mis pecados con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado. Te doy gracias porque tu sangre limpió mis pecados. Amén, amén y amén. Padre, bendice de forma poderosa y especial a cada oyente, a cada persona que está viendo. Suple cada necesidad. Gracias porque han tomado de su tiempo para escuchar tu palabra. Honra esa fe, honra esa devoción, honra esa entrega. Por los méritos de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, creyendo lo que está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Este fue su amigo y hermano en Cristo, Héctor Jiménez González, siervo de Cristo por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, pastoreando la iglesia Caminando en lo Profético, ubicada en la bella ciudad de Orlando, Florida. Así que esto ha sido todo por hoy. Vamos para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo y sin curvitas, que en esa curvita hemos visto irse a muchos y no han vuelto. Seguimos orando por ellos. Para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo. Dios le bendiga y hacia adelante en el nombre de Jesús.